Bienvenidas y bienvenidas. El día de hoy vamos a iniciar con la charla de Carolina Giovagnoli. Espero haberlo pronunciado bien, Carolina. Em, la vida digital, con su charla La vida digital de la lengua. Quiero contarles un poco acerca de Carolina. Carolina Giovagnoli es diseñadora de tipografía y de libros, es investigadora independiente, docente y a veces artista. Nacida en Rosario, Argentina, estudió diseño gráfico en el Instituto Superior de Diseño Gráfico de Rosario y se especializó en diseño de tipografía en la Universidad de Buenos Aires y es socia cofundadora de la fundidora Huerta Tipográfica. Actualmente, Carolina reside en Berlín, Alemania. Su enfoque parte del lector y su contexto, con especial interés en cómo las particularidades culturales e idiomáticas se manifiestan y se ha interesado, perdón, creo que me perdí, se manifiestan en lo tipográfico. Ha investigado sobre alfabetos no latinos y signos no alfabéticos y se ha interesado en el diseño de soluciones tipográficas que respondan a las particularidades de lenguas originarias como el guaraní dentro del entorno digital contemporáneo. Pues Carolina, súper honrados de tenerte con nosotros, estamos felices de que estés aquí con nosotros y pues sin más dilaciones, eh, pues puedes compartir tu pantalla y empezamos tu presentación. Nosotros vamos a quedarnos en silencio. Bueno, hola, ¿cómo están? Esperen que encuentre dónde está compartir, compartiendo. Ahí va. Perfecto, se ve Bien, ya perfecto. vemos. Bueno, replico todos los agradecimientos y eh, todo lo dicho que dijiste, Sandra, porque realmente entre la edición pasada y esta edición veo que hay como una ola más grande de gente trabajando en estos temas y me parece que ustedes fueron gran parte de ese comienzo y me parece como súper lindo que vuelvan a meterse en este barullo de organizar un evento tan inmenso como este. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están organizando el proyecto, a quienes también están aportando, Angélica o MOOC, desde sus saberes y desde sus cosas. Así que bueno, muchas gracias. Comienzo. Comienzo y les digo, o sea, un poco ahí el resumen. Viví en Pérez, en Rosario, en Buenos Aires, ahora vivo en Berlín. Diseño tipografías y libros y trabajo mucho con la palabra, particularmente en este último tiempo, con poesía, con traductores, con muchas lenguas, con algunas que conozco y otras que no conozco. Y de algún modo me acostumbré a circular en estos espacios políglotas donde a veces entiendo y a veces no. Pero la verdad es que generalmente lo disfruto. Actualmente me he dado cuenta también, ¿no? Sí, actualmente la información circula en formato digital. Desde hace un tiempo largo la información circula en formato digital. Eh, en un sitio web, en un mail, en un teléfono móvil. La tipografía, en este sentido, es un insumo digital de la escritura. Cuando componemos un libro, una revista o un afiche, lo hacemos de manera digital. Enviamos un archivo digital a la imprenta. Esto significa que si un idioma tiene una representación tipográfica endeble, o sea que su alfabeto no está 100% digitalizado ni correctamente codificado bajo el estándar Unicode vigente, este idioma no tiene una vida digital plena. Por lo tanto, no va a poder sobrevivir en los escenarios de circulación actuales. Estos idiomas están en peligro. El escenario y el ecosistema perfecto para que la vida digital de un alfabeto eh, prospere podría ser constituido por los siguientes actores.
Un Estado que reconozca oficialmente estas lenguas, un sistema educativo que las incluya en en su currícula, leyes que protejan y promuevan el multilingüismo, una industria que produzca interfaces, teclados, por ejemplo, o elementos desde donde podamos acceder a estos signos, o una industria tecnológica que también se preocupe por cómo estos signos son codificados, y diseñadores y diseñadoras de tipografía que digitalicen y dibujen estas letras. En esta cadena de voluntades, los eslabones pueden ser más visibles o más invisibles, más fuertes o más débiles, pero todos deben estar presentes y en comunicación. Cuando estaba estudiando diseño en Rosario, fui a una charla en Buenos Aires eh, y participé de la ponencia de París Clavel. La ponencia se llamaba Tomar la palabra tomando la imagen. Para mí, las imágenes son palabras y las letras son imágenes. La tipografía, como decía antes, es un insumo con el cual me expreso. Por lo tanto, para adueñarme de las palabras, tengo que tener acceso a las letras. Es un texto que al día de hoy sigue vigente. Este hombre hablaba de diseñar las singularidades, atendiendo las referencias culturales locales y esquivar la sopa mundializada en la que nos estábamos metiendo. Creo que es un poco tarde o tal vez más que vigente, el texto fue premonitorio, porque volvimos a comprar el verso de la tipografía neutra, la legibilidad absoluta y el paradigma monopolizado o centralizado de una tipografía con formas limpias y claras. Cuando en 2010 me voy a Buenos Aires a estudiar tipografía, no, ya había llegado a Buenos Aires en 2000. En 2010 voy a estudiar tipografía a la FADU, en la Universidad de Buenos Aires, en el cuarto piso. Y ahí con Andrés Torresi desarrollamos Cambo, que era una tipografía con signos latinos que debía convivir con el Khmer, que es el sistema de escritura que se utiliza en Camboya. Aquí aprendí a observar el Khmer desde el Khmer. En este proyecto debíamos reconstruir los signos de nuestro sistema de escritura desde una identidad ajena a la nuestra. Nos debíamos disfrazar de Khmer, pero sin caricaturizar los signos latinos. O sea, no teníamos que quemerizar los signos latinos. La consigna de respetar la identidad y diseñar en la singularidad que había escuchado 10 años antes tenía una puesta en práctica real. Debía deshacerme de los prejuicios estéticos y valorativos que tenía por Argentina, vivir en una ciudad, ser occidental, etc. Nos llevó un buen tiempo a entender cuál era el ritmo y el tono del Kemer y entender que en ese párrafo éramos invitados, que no teníamos que invadirlo. Por otro lado, y contextualizando la realidad de este otro sistema de escritura, supimos que si bien estaba codificado y era de uso oficial, las y los usuarios recién tuvieron acceso a utilizar sus letras y sus palabras en un Windows en 2007. En 2011 pudieron usarlos en una Mac y en 2013 lo pudieron utilizar en un teléfono con Android. Yo desde finales del siglo pasado puedo tipear en castellano con una ñ en el meñique de la mano derecha. O sea que el Alt 0241 es un mito urbano que circula entre los jóvenes. Después de Cambo vino Andada, que nace sensibilizada y al mismo tiempo fortalecida por la experiencia de Cambo. La propuesta de París Clavel de no entrar en esa estética mundializada y de diseñar en la singularidad realmente tiene sentido para mí.
Es una tipografía para textos inmersivos, que resista situaciones descuidadas de impresión y que pueda componer textos en castellano y en guaraní. Y en ese brief, intuitivamente o no, hice presentes a la comunidad hablante, escribiente y lectora, al idioma y a la voluntad de no entrar en el círculo o en el circuito, perdón, de el diseño universal. Respetar el tono y el ritmo del idioma guaraní. La cuestión es dónde buscar ese ritmo y ese tono, dónde buscar esos signos. Y ahí es donde empezó un largo camino de búsqueda, de muchas pruebas y de muchísimos errores. Pero también encontré la motivación para hacer tipografía. Desde ese momento, la relación entre la tipografía y el idioma es el motor de búsqueda de mi trabajo, ya sea diseñando tipografías frente a una clase o cuando estoy diseñando un libro. La pregunta de en qué idioma está hablando esta pieza de diseño para mí es importante. Habría o debía en aquel momento definir un método de trabajo donde el idioma fuera el vector principal, donde la ortografía me ayudara a, a construir las letras. Entonces, si en el guaraní los sonidos K y B se visualizan con las letras diagonales K y B corta o V, en lugar de las opciones redondas que tenemos en castellano, que son la C y la B larga o la B alta. Esto me va a repercutir en el texto palabras más angulosas. Por lo tanto, para disimular esta angulosidad del texto, lo que podía hacer en aquel momento, por ejemplo, es hacer que las formas redondas sean más cuadradas. O por ejemplo, si observo que en el guaraní hay un signo que se llama puso, que es una letra que se usa entre vocales, es una consonante intervocálica, y que se representa con un signo volado, ya sea un saltillo o un apóstrofe. ¿Cómo se ve esto en el párrafo? ¿Cómo manejo esta interrupción de la palabra? ¿Cómo logro que el párrafo en guaraní no quede como un mantel lleno de miguitas de palabras? Y así es como empiezo a observar el párrafo, cómo empiezo a observar el idioma. Por ejemplo, advierto que hay dígrafos, entonces, ¿cómo se comportan estos dígrafos en la palabra? ¿Qué pasa con los diacríticos, con esta superpoblación de elementos que hay en la parte superior de las letras? ¿Cómo resuena todo esto en el párrafo en guaraní? Y empiezo una lista y mis ensayos de desarrollar una metodología de trabajo que nunca logré terminar de desarrollar, o sea, está siempre en constante mutación. Pero bueno, la cuestión es definir el alfabeto del idioma en el cual voy a trabajar desde una perspectiva histórica y oyendo a la comunidad usuaria más que a la Real Academia o a la imposición de esa lengua. Revisar su ortografía y su ortotipografía. Revisar la vida digital de los signos y su accesibilidad. Incluir todos estos puntos en la actividad proyectual desde el comienzo. Incluir a las usuarias e incluir sus preferencias, tanto de la misma manera que incluyo la legibilidad, que incluyo un partido estético o que incluyo especificidades con respecto al soporte y a los métodos de reproducción. Si el guaraní tiene letras latinas desde la invasión europea, entonces busquemos qué nos dejó este momento, cómo era la descripción que los europeos hicieron de este idioma, cómo fue la imposición de la grafía latina y cuál era la representación tipográfica que eligieron para estos sonidos, cómo describe Montoya la lengua, qué signo utiliza para las vocales nasales o para la oclusiva glotal, que hoy se llama pusó. ¿Cuál era la propuesta de Juan Granado en su ensayo publicado en el siglo XIX? ¿Qué se proponía el diccionario hispano-guaraní de Restivo? ¿O qué pasaba en esta guía trilingüe donde convivían español, alemán y guaraní?
que proponía Bianchetti. La cuestión es que en todos estos textos, en todos estos libros impresos entre los siglos XVII y XX, encontré pusos que eran guiones, que eran puntos, que eran espacios, que eran apóstrofos. Encontré letras vocales nasales que estaban marcadas de las formas más diversas, pero siempre había algo que las identificaba. Bertoni, acá, sí, Bertoni, Moisés. Moisés Bertoni hablaba de un alfabeto popular y de un alfabeto académico. La cuestión es que la vida tipográfica del alfabeto guaraní carecía de estandarización. Había una falta de consenso entre quienes deciden y hacen letras y entre quienes las usan. Hubo una imposición y luego un teléfono descompuesto entre usuarios y actores que intervienen en la circulación, fijación y mantenimiento del idioma. Al momento de definir las letras que conforman el alfabeto guaraní, allá por finales del siglo XIX, Bertoni proponía armar una comisión que incluyera a la imprenta, a un grupo de intelectuales y al Estado. Cipriano Codas invocaba la sencillez y la simpleza y hablaba de observar cómo los usuarios escribían sus palabras y luego definir el alfabeto. Storni observaba las máquinas de escribir y proponía hablar con la industria. Yo encontré esta máquina de escribir que está como organizada para escribir en alemán. La cuestión es que el problema hoy día no es diseñar los signos, porque eso lo podemos hacer. El problema es que estos signos sean accesibles. La vida digital del alfabeto guaraní está dividida en 4 bloques de Unicode. Hace 10 años era bastante más complejo porque las tecnologías nos obligaban a tener siempre los signos compuestos. Hoy día tenemos los diacríticos combinados donde podemos ir apilando letras y diacríticos, supliendo la falta del signo compuesto. O el asunto de los teclados virtuales también nos permite acceder a las letras. O sea, podemos descargar los teclados de Keyman o podemos directamente diseñar una distribución de teclados, instalarlos y tipear. Y después con una virome dibujar las letras en un protector de teclado. La cuestión es que pienso que la tipografía debe estar a disposición de la comunidad hablante. En 2010, cuando empecé con todo esto, era un poquito más radical y defendía que el saltillo era la única letra que podía representar al puso. Y la verdad es que no tenía mucho sentido. Hoy soy bastante más conciliadora y, por otro lado, la regla de ortografía eh, avala ambos signos, o sea, tanto el saltillo como el apóstrofo son válidos para representar al puso. Por lo tanto, la solución no es encapricharme con querer imponer una forma o con querer imponer una letra, sino en lograr que ambos signos, ya sea la comilla alta o el saltillo, se integren a la palabra y no la interrumpan. El asunto con el saltillo me resultó más simple, más claro, porque al ser una letra, yo lo ubico en la categoría de letras. Busca su color en los bastones, su altura invade la caja de X y se conecta con las serifas. El espaciado vincula a esta letra con la palabra. Ahí es donde empiezo a observar el blanco que rodea el signo. Entonces empiezo a arriesgar soluciones posibles para integrar la coma alta ¿cómo se llama? O el apóstrofo para que cumpla esta función de representar al puso. Y es ahí donde empiezo a revisar el espaciado de la coma alta en el contexto puntual del texto en guaraní. A la coma alta le voy a dar un espaciado particular en este contexto. Entonces decido mudar el apóstrofo a la categoría de letra, modificando el blanco que la rodea. O sea, si la función
la función del apóstrofo en el guaraní es diferente. Es una letra que se incorpora a la palabra, no debe interrumpirla. Fue ahí cuando, o sea, me detengo en eso, en cuál es la función del signo en el contexto de su idioma. Si vemos este párrafo que está compuesto en guaraní y utilizando el saltillo, podemos ver cómo este signo volado, que no se apoya en la línea base y que deja un hueco por debajo, no interrumpe la palabra. O sea, la palabra con saltillo queda aglutinada, queda armada. Aquí el saltillo es reemplazado por una coma alta, por un apóstrofo. Entonces, el espaciado del apóstrofo imita al espaciado que tenía el saltillo. Por lo tanto, hace que la palabra siga conformándose como una unidad, no como dos palabras. El blanco es la ligadura que vincula todos los signos. Aquí lo que hice fue proponerles el mismo párrafo, nada más que está el apóstrofo con su espaciado por default. Observen, por ejemplo, aquí como tengo dos palabras. Digamos, la palabra no se compone. Ese es el problema que tiene el apóstrofo cuando está con su espaciado natural. Aquí les propongo este análisis de la función en el idioma. Arriba tengo guaraní y abajo tengo francés. En el párrafo que está en guaraní, la coma alta es una consonante. En cambio, en el párrafo en francés, la coma alta es un signo de elisión. En el guaraní tengo una palabra que contiene una letra, la consonante glotal representada por el apóstrofe. En cambio, en francés, yo tengo dos palabras. Tengo un artículo, la elisión de la vocal y el sustantivo. Tengo un artículo, la negación, perdón, sí, acá sería la negación, la elisión de la vocal y el verbo. Tengo dos palabras vinculadas por el apóstrofo. En guaraní tengo una palabra que contiene una letra. La glotal stop en guaraní se llama puso, o la consonante, sonante nasal, palatal, todo eso, se llama ñ en castellano. Puso y ñ son nombres de pila que le ponemos a nuestras letras para construir la identidad de nuestros idiomas. No importa si la comilla, si el puso es representado por una coma alta o por un saltillo. Es un signo que los usuarios lo avalan, lo aceptan. De la misma manera que nosotros podemos aceptar la tapa de este libro, donde la tilde está reemplazada por un macrón. La verdad es que en mi trabajo cotidiano no importa si la tipografía es para primeras lenguas en catalán o es un experimento con linolio o es un experimento con legibilidad. Todas estas tipografías pueden hablar guaraní. O sea, no importa si la tipografía está pensada para el idioma guaraní. Desde hace ya 15 años, las tipografías que vamos diseñando siempre contemplan estos idiomas. Para cerrar, les traigo este caso donde empieza al revés, o sea, empieza de la forma ideal. El proyecto Comarca empieza a trabajar con la comunidad, comunidad guanán, registrando cuáles eran las dificultades que tenían para escribir su idioma. La dificultad era la accesibilidad, por lo tanto, desarrollan teclados y empiezan a organizar la forma en la cual la comunidad acceda a sus letras. Organizan workshops y tutoriales para que aprendan a instalarlos y a utilizarlos. Arman talleres de escritura para poner en valor la palabra y la historia. Y a partir de esos talleres editan y publican un libro. Cuando estaban diseñando el libro, eligen la tipografía, les faltaba la B invertida y ahí es donde me escriben un mail. Agrego el signo, por lo tanto, Mandada vuelve a
reinventarse y escribe también, bueno, la historia de mis tipografías particularmente, a lo mejor o las de todos, tienen un montón de idas y vueltas y de contradicciones, ¿no? Pero el punto de quiebre, por lo menos en mi hacer, entre la postura radical y la postura más conciliadora, tiene que ver con el diálogo y con la observación del momento de uso de la tipografía, o sea, cómo se lee, cómo se tipea, cómo las y los usuarios interactúan con la palabra, cuáles son sus requisitos. El principal problema después de la digitalización es la accesibilidad. Por lo tanto, necesitamos acceder a las letras para poder escribir nuestras palabras. De la misma manera que hablamos de legibilidad, tenemos que incorporar también los puntos de accesibilidad y, digamos, de accesibilidad para las comunidades hablantes del idioma. Visibilizar estos signos identitarios en las tipografías sin estandarizarlos, o sea, sin copiar de lo ya hecho, sino averiguando qué es lo que realmente tiene que ser, sin sin hacer una caricatura y respetando las preferencias locales. Creo que es parte de esta cadena de haceres que pone en acción la palabra y protege la vida de los idiomas. Para cerrar, en el multilingüe del 2023, alguien me preguntó qué me hubiera gustado tener cuando comencé a trabajar con tipografía. Y la verdad es que me hubiera gustado tener más acceso a la información, tener más acceso a los archivos. Necesité contacto con las comunidades que hablan y que utilizan los idiomas que estoy diseñando. Las cosas, digamos, estas herramientas las fui construyendo sobre la marcha. Entonces esto me dio como la idea y me motivó en realidad a comenzar este proyecto, un repositorio de alfabetos tipográficos, que sea un espacio de consulta, de estudio y de trabajo colaborativo, que sea una herramienta y que sea un archivo vivo, que facilite el acceso a la información para desarrollar tipografías que contemplen la diversidad lingüística, creando una red tal vez interdisciplinaria que aborde esta problemática desde una perspectiva tipográfica, apostando a una forma de ser comunitaria. En fin, gracias. Listo. Vuelvan todos a las pantallas, así los veo.